Sé por qué Estados Unidos está creando la Fuerza Espacial. Enviaron militares en una guerra intergaláctica y no es lo que piensas. En 1910, el ejército estadounidense descubrió una grieta extradimensional en el desierto de California. En aquel entonces no entendían qué era, y como era de esperar, emprendieron expediciones. Pocos exploradores sobrevivieron. Los que lo hicieron regresaron como hombres violentos, incapaces de hablar. Cada uno atacó a sus compañeros militares y médicos antes de morir. Morir es quizás una palabra demasiado amable. Sus tejidos perdieron su integridad estructural, dejando a estos hombres deshuesados, grotescas parodias de la humanidad. Las autopsias mostraron que ninguno de los hombres tenía estructura esquelética. En lugar de hueso, presentaban una formación rugosa, de lo que resultó ser un hongo calcificado. Al ser inhalado, este hongo convertía a hombres otrora brillantes en cáscaras mudas y violentas que morían rápidamente. Las autopsias mostraron una vez más una estructura fúngica endurecida, en lugar del esqueleto humano. En 1914, un ser de origen desconocido se asomó a la grieta, ahora fuertemente custodiada. No pudimos detenerlo. No solo era completamente inmune a las armas humanas, sino que su presencia causaba derrames cerebrales, infartos y, en algunos casos, mutaciones físicas espontáneas en los guardias. Afortunadamente no duró mucho. Desafortunadamente, regresó varias veces para asomarse a nuestro mundo. Cada vez tuvo consecuencias devastadoras. No sé cómo ni por qué el gobierno llegó a esta conclusión, pero el documento al que accedí afirma que el intruso era un ser joven que, en efecto, estaba espiando por el ojo de una cerradura. Cuando otros seres superiores descubrieran la grieta, la humanidad estaría en grave peligro. Durante los siguientes 4 años, los físicos militares realizaron rondas de experimentos con la intención de cerrar la grieta. En lugar de eso, abrieron otro agujero en nuestra dimensión en 1923. Imaginemos que los muros que separan las dimensiones son de acero reforzado. Durante unos 30 segundos, este físico transformó el muro de acero en una malla, permeable, insegura y fácilmente destructiva. Algo estalló a través de esa pantalla, un tornado eléctrico cubierto de estrellas. En el momento en que atravesó la pantalla, las reglas de nuestra realidad obligaron al ser a adquirir un cuerpo físico. Hermosa y horrible a la vez, la criatura de alguna manera desafió las leyes naturales sin dejar de estar sujeta a ellas. Se encogió al tamaño de una rata y creció hasta el de un elefante en 5 segundos. Sangraba fuego blanco y vomitaba diamantes, pero era alérgica a la leche y la plata. Su sudor dejaba un verdor exuberante a su paso, incluso en las paredes de acero. Sus desechos consistían en un hongo que disolvía y reemplazaba las estructuras internas de un huésped vivo, convirtiendo a los mamíferos en marionetas conscientes que parecían funcionar como los ojos y oídos del ser. Lo más espectacular de todo es que manipuló físicamente el universo. Un relato antiguo habla de un manejador que entró en el recinto del ser y rápidamente sufrió un derrame cerebral, lo que no era inusual. Desde el principio, el ser ejerció una variedad de efectos sobre el personal, desde la clarividencia hasta la mutación física abrupta y lesiones como ataques cardíacos y derrames cerebrales. Las imágenes de vigilancia muestran al cuidador oscilando entre la infancia y la vejez, como en una película acelerada. De repente, el cuidador grita: «¡Ya vinieron! Esto es lo que vendrá. Esto es lo que ha venido». El aire tras el manipulador se ondula en una ciénaga de oscuridad tenue. Algo emerge de ella, algo brillante y estrellado, horriblemente hermoso, como dioses y ángeles. Quienes hemos visto esta grabación, solo vislumbramos esta monstruosidad divina antes de que la imagen se transforme en un extraño y brillante negro. Según la marca de tiempo, se reanuda exactamente 14 segundos después. Lo único que queda del manipulador es un montón de vísceras óseas crudas y con forma humana. Tras él, el ser forcejea con esa rendija oscura y brillante, cerrándola como si cerrara unas cortinas. El ser logra su cometido, pero luego se desploma junto a los restos del cuidador y se lamenta.
El duelo demostró que el ser se vinculaba estrechamente con sus captores. Aunque era muy inteligente, de hecho, inconmensurablemente inteligente para los estándares humanos, se vinculaba con las personas de forma similar a la de los animales de compañía. En marcado contraste con la gentil lealtad del ser, los intrusos, esas monstruosidades divinas que ni siquiera nuestras cámaras pueden captar, se mostraron hostiles. Ese incidente fue el primer avistamiento, pero no el último. A partir de ese día, los monstruos, con el tiempo llamado Sed, intentaron cruzar a nuestro mundo con frecuencia. Nuestro único recurso fue el ser, que valientemente cerró las aberturas y, en algunos casos, hirió o incluso mató al Sed intruso. En poco tiempo, se hicieron demasiados intentos con demasiada frecuencia como para que un solo ser pudiera manejarlos indefinidamente. La solución militar fue un programa de reproducción. Tras 5 años y cientos de experimentos, descubrieron que la descendencia del ser debía ser gestada en machos humanos. Extrajeron nutrientes mediante una serie de tentáculos que insertaron en los intestinos y el estómago. En varios casos tempranos, el feto híbrido desencadenó una metamorfosis en la que padre y feto se combinaron en una sola entidad. Estos híbridos eran uniformemente masculinos, si bien heredaron la mayoría de las propiedades más interesantes del ser. Ninguno pudo unir el universo. Sin embargo, podían predecir con precisión los eventos futuros. Sin embargo, eran débiles, propensos a ataques de duelo por eventos horribles y a celebraciones jubilosas por eventos que los hacían felices, algunos de los cuales eran tan insignificantes como el nacimiento de gatitos. Los llamábamos Roe. En otros casos, los fetos se devoraban a sus padres. Los casos de canibalismo resultaban, infaliblemente, en crías violentas. A estas crías caníbales las llamamos Charam para diferenciarlas de los Roe, y las sacrificamos a todas. Hasta 1994, cuando finalmente nació un segundo ser. Se separó de su padre humano y lo recompuso de inmediato. Aún así, murió. Después de todo, cerrar una herida no basta para sanar el daño interno. Pero lo cierto es que su primer acto fue un intento de sanar a su padre. Poco después de su intento de salvar a su padre, el mundo se partió en dos. He visto las imágenes desde 2 docenas de ángulos. Una línea negra y definida resquebraja el aire y crece, transformándose en un obelisco resplandeciente que se extiende del suelo al techo. Un Sed emerge, lo vislumbramos. Un titán hecho de estrellas, dientes y ojos de reptil, antes de que las cámaras se apaguen. Estábamos esperando la inevitable ruptura del Sed, pero nunca llegó. Cuando finalmente recibimos permiso para investigar, encontramos al Sed, paralizado y medio oculto, en su portal. El ser y su hija se encontraban frente a él, intentando febrilmente cerrar el portal. Esta fue la primera indicación que tuvimos de que el ser no podía estar atrapado. Se había dignado a dejar que lo aprisionáramos, pero podía escapar cuando quisiera. Sin embargo, no tuve tiempo de reflexionar mucho sobre esto. Vislumbré el Sed. Su superficie palpitaba bajo las luces, cegadoras serpientes de mercurio retorciéndose alrededor de ríos de negro aceitoso y ondulaciones que parecían banderas y me recordaron a la aurora boreal. Unos ojos parpadeaban, extraños, intrépidos y llenos de una furia vacía e impersonal. Un vértigo nauseabundo me invadió. Me di la vuelta y me encaré a la pared, intentando ignorar el enloquecedor repiqueteo armónico del universo cerrándose de nuevo. El sonido resonó en mi interior, haciendo vibrar mis huesos y cantar mis glóbulos. ¿Qué ha pasado?, pregunté. El ser puede hablar, pero no puede hablarnos. Solo unos pocos han escuchado su voz. Los pocos que no murieron de un derrame cerebral acabaron sin poder oír nada más que ecos de su voz, lo que los llevó al suicidio. Así, durante varias décadas, el ser se comunicó manipulando la materia de una manera que solo puedo describir como un espectáculo de marionetas. Aproximaciones aproximadas de personas, lugares y cosas que contaban una historia que el ser creía que entenderíamos. Este espectáculo de marionetas en particular mostraba a un feto caníbal, un Charam,
que se abría paso a mordiscos por la espalda de su padre. Se arrastró y creció hasta convertirse en un hombre de piel estrellada y ojos como el sol. Un cohete llegó y se lo llevó a otro planeta. Miró hacia arriba, rugiendo, mientras el aire a su alrededor se estremecía y explotaba en 1000 agujeros brillantes. Los sets fluían de estos agujeros. El hombre estrellado los mató, descuartizando a estos dioses incomprensibles. Luego cayó de rodillas y los consumió a todos. La imagen se evaporó en humo, que se retorció hasta formar el primer mensaje escrito jamás entregado por el ser. Charam mata el Sed, pero tú matas al Charam. En ese momento, el Sed se estremeció y abrió la boca. Una oscuridad alucinante y multicolor brotó de sus fauces y se derramó por la habitación como un tsunami. Me encontré a mí mismo precipitándome a través de esa oscuridad como un trozo de papel en una corriente de resaca. Como papel en el agua, me estaba disolviendo. Podía sentirlo. Mis huesos se engomaban y mis tejidos se estiraban, deshaciéndose en finos e insignificantes jirones. Entonces unas manos se hundieron en mi cuerpo destrozado, cálidas, pequeñas y terriblemente dolorosas. Lo siguiente que supe fue que estaba boca arriba en la cámara de parto. El dolor se intensificó, apoderándose de todos mis sentidos. Me senté, buscando la fuente, y grité. Mis piernas eran montones de vísceras desolladas en las que brillaban huesos grisáceos y llenos de agujeros. Esa es la última imagen que tengo. Mis huesos desnudos, cubiertos de sangre, antes de despertar en un hospital. Seré sincero, no esperaba despertar. El conocimiento que me han confiado tiene un precio terrible. No me equivocaba del todo. Solo me mantuvieron con vida porque el ser se había unido tan estrechamente a mí y creían que podría convencerlo de regresar a territorio estadounidense. Verán, tras rescatarme y tejer la grieta, el ser y su hija, a quien los investigadores llamaron Ashera, huyeron. Recuerden, no fuimos capaces de encarcelar al ser. Simplemente nos lo permitió por su devoción ilimitada e incomprensible hacia sus cuidadores. No sabemos por qué huyó, aunque los investigadores creen que fue porque el ser, de alguna manera, se dio cuenta de que estábamos matando a los Charam. Quizás el ser tenía sentimientos paternales hacia ellos. Quizás simplemente estaba desconsolado porque estábamos masacrando a nuestros propios protectores. No importa. Lo que importa es que el ser nos abandonó. Regresó 2 años después sin acera y me pidió inmediatamente. Me trajeron de inmediato. Especialistas militares me dijeron que obtuviera la siguiente información: qué eran los Sed y cómo detenerlos. Si fallaba, me matarían. Esperaba morir. Cientos de personas a lo largo de varias décadas no habían logrado extraer esta información del ser. ¿Por qué sería yo quien lo lograría? Aunque estaba aterrorizada, mi reencuentro con el ser fue extrañamente maravilloso. Lamentó mis heridas y nuestra prolongada separación, y luego se acostó a mi lado. Nos deleitamos mutuamente en nuestra presencia durante muchas horas. Entonces, unos zarcillos humeantes brillaron y formaron las palabras: los Sed finalmente comprenden que no pueden abrir su tierra mientras mis hijos vivan. En cambio, abrirán su cielo. ¿De dónde vienen?, pregunté. ¿Qué son? No lo entenderás. Lo creía, pero comprender no era mi prerrogativa. Sobrevivir, sí. Dímelo de todas formas. El ser ocultó su rostro y comenzó a temblar. Me odiarás. Nunca podría odiarte. No vine a amarte. No estoy destinado a amarte. Solo te amo porque tu realidad lo exige. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Ellos son el resto de mí. El ser tenía razón. Yo no entendía. Nadie más lo entendía. Nadie lo haría jamás. El ser nunca volvió a comunicarse. En diciembre de 2015, la inteligencia estadounidense confirmó que Ashera se encontraba en un complejo seguro en el extremo norte de Rusia. Rusia desarrolló rápidamente su propio programa de cría, bastante más exitoso. Mantienen a Charam, pero sacrifican a Roe. Qué curioso cómo funcionó. Hace 6 semanas, los Roe estallaron en histeria. Lloraron y gritaron durante horas, arrojándose contra las paredes. Varios perecieron. Finalmente,
Obtuvimos la información que los angustiaba tanto. Hemos abierto las estrellas. Al día siguiente, un Zed atacó una guardería rusa llena de charam. Como predijo el ser, vino del cielo, del espacio exterior. El ser se transfirió inmediatamente al charam y luchó a muerte. Su sacrificio no fue en vano. Inmovilizó al Zed el tiempo suficiente para que el charam lo devorara y lo matara. El ser se descompuso rápidamente en una pequeña montaña de flores y hongos. Durante los días siguientes, Roe se volvió aún más histérico y sufrió un ataque sostenido de desesperación enloquecida, centrado en una sola información. Somos uno, hemos venido. Somos uno, hemos venido. Luego los Roe se mataron entre sí. Se asfixiaron, estrangularon y golpearon hasta morir en el transcurso de 2 minutos. Según nuestra información, todos los charam rusos murieron la semana pasada tras un episodio de psicosis masiva. Las autopsias revelaron que todos sus esqueletos habían sido reemplazados por un hongo endurecido y calcificado. Quienes realizaron la autopsia murieron en circunstancias similares, con violencia descontrolada, con hongos en lugar de huesos. Desde ayer, el complejo ruso parecía abandonado. Una masa oscura y fúngica repleta de flores. Una plaga curiosamente hermosa en la tundra siberiana. Encontramos a Ashera. Está dispuesta a morir por nosotros. Es mitad humana, después de todo. Este es su mundo. Cerrará las grietas en la tierra y el espacio hasta matarla. Ella no sabe qué era realmente ese ser. Nadie lo sabe. Si estaba destinado a ser nuestro enemigo, ¿por qué nos dio a Charam para matarlo, a Roe para revelarlo y a Ashera para salvarnos? Nadie sabe siquiera qué son los Zed. Solo sabemos que están abriendo nuestros cielos. Contrariamente a la información publicada, el gobierno lleva bastante tiempo en el espacio. Naturalmente, estamos lanzando ataques contra los Zed. Sin Charam, no creo que tengamos ninguna posibilidad, pero Ashera está dispuesta a intentarlo. El gobierno está dispuesto a enviarla al espacio para cerrar las grietas y a enviar soldados en naves espaciales para bombardear a los Zed hasta la muerte. Suena ridículo poner a un semidios en una nave espacial. Lo peor es que, incluso si funciona, no hay nada que hacer con el hongo. El ser tenía razón. No lo entiendo. No creo que nadie lo haga jamás.